Hare Krishna. Buenos días. ¿Cómo están? El sueno de la caracola. Bueno, vamos a cambiarla. Haribol. Entonces, estamos en otro día, un día muy bueno. Está un poco frío aquí en el sur de la Florida, así que para continuar con nuestro estudio del Srimad Bhagavad Gita. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud, que tengan buen día también. Vamos a ir al primer verso del Srimad Bhagavad Gita. Ya hablamos un poco acerca de del Bhagavad Gita. Creo que fue la introducción del Bhagavad Gita que nos decía Prabhupada. Y ahora vamos al primer verso del Bhagavad Gita. Por lo tanto, claro, como esta es la primera vez que vamos a comenzar el Gita desde el comienzo, entonces vamos a hacer lo que los versos de introducción, donde se le da la reverencia a la sucesión discipular. Para eso tengo aquí mi libro del Gita. Y vamos a decir así: Agyana Timirandasya Yanangyana Salakaya Chaksuru Militanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Richetanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapanantikam Pandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Advaitam Savabutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Manostate Taptak Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishavanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces, en español es así: yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Sri Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies del loto de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Rupa Goswami y de su hermano mayor Sanatan Goswami, así como también de Raghunatha Das, Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Sri Krishna Chaitanya, al Señor Nityananda, así como a Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasati y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Vishaka. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos, la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Le ofrezco mis respetos a Radharani
cuya tez es como el oro fundido, quien es la reina de Brindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi y a todos los demás que conforman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavari Paskyatyade Shatarine. Entonces, llegamos al primer verso del Srimad Bhagavad Gita. Está muy interesante. Este capítulo se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Y en sánscrito dice así: Dhritarashtra uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyuksavaha Mamaka Pandavaschaiva King Akurbata Sanjaya. Dhritarashtra dijo: oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos? ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinación de Kurukshetra, encontrándose deseos de luchar? Como habíamos dicho antes, este Srimad Bhagavad Gita fue hablado en un campo de batalla, por eso se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, porque antes de comenzar la batalla, la Suprema Personalidad de Dios, que estaba presente con Arjuna, Krishna, haciéndola del chofer, ¿no? De la cuadriga, y estaba con Krishna, y allá lejos del lugar estaba Dhritarashtra y Sanjaya, su secretario. Sanjaya tenía el poder de la visión que le había dado su maestro espiritual, Narada Muni, y podía ver qué es lo que estaba pasando en la batalla de Kurukshetra, lejos de ahí. Dhritarashtra, que era el padre de los Kurus, era ciego de nacimiento, ¿no? Todo esto lo podemos encontrar en la historia del Mahabharata. Pero él era ciego de nacimiento, tanto materialmente como espiritualmente, porque no podía ver a Krishna, que estaba presente todo ese tiempo. Y estaba preocupado por sus hijos y quería saber qué es lo que había pasado, porque pensaba de que sus hijos iban a salir victoriosos, o que no iba a haber pelea porque los Pándavas, ¿no? Los 5 hermanos, se iban a echar para atrás y no iban a pelear. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible de que estamos hablando de Dios y estamos hablando de pelea, un campo de batalla y todo eso? Bueno, vamos a oír el significado de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada con respecto a este primer verso. Y ofreciéndole mi reverencia a mi maestro espiritual, Vridananda Maharaj. Entonces, comienzo a leer el significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y aquí Srila Prabhupada nos explica que el Bhagavad Gita es la profusamente leída ciencia teísta, resumida en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita, como dice mi maestro espiritual. Esta es una ciencia, total, y Srila Prabhupada también le llama una ciencia teísta. Aquí se dice, o ahí en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita,
Ahí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy, muy escrutadoramente, o sea, muy minuciosamente, con la ayuda de una persona que sea un devoto de Krishna, de Sri Krishna. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, pasando este conocimiento en el Parampara, ¿no? Aquí Srila Prabhupada nos está ayudando a que entendamos este Srimad Bhagavad Gita por medio de sus comentarios. Entonces él dice que se debe tratar de comprender este Bhagavad Gita sin interpretaciones personales motivadas. Y el ejemplo de comprensión clara se encuentra en el mismo Gita, en la forma en que Arjuna, que era Arjuna, el amigo y devoto de Krishna, quien oyó el Gita directamente de los labios del Señor, comprendió la enseñanza. Si alguien es tan afortunado como para comprender sin interpretaciones motivadas, entonces superará todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo, y uno se encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las otras escrituras, pero además hallará cosas que no se encuentran en ninguna parte, en ninguna otra parte. Esa es la forma específica del Gita. Es la ciencia teísta perfecta, porque la habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. Entonces, los temas discutidos por Dhritarashtra y Sanjaya cuando estaban juntos, ¿no? Tal como se escribe en el Mahabharata, pues constituyen el principio básico de esta filosofía. Todo lo que estoy hablando aquí está basado en el comentario de su Divina Gracia, repitiendo el del comentario de su Divina Gracia. Entonces, pero si la Prabhupada entonces nos explica que el Mahabharata constituye el principio básico de esta gran filosofía. Ahí se entiende que esta filosofía evolucionó en el campo de batalla de Kurukshetra. El lugar es un lugar sagrado de peregrinación. Kurukshetra, sí, es un lugar sagrado. Ahí se le llama Dharmakshetra Kurukshetra. Dharmakshetra porque ahí se hacían muchos rituales religiosos y se ocupó como un campo de batalla para cuando la batalla de Kurukshetra, la batalla de los Pándavas con los Kurus. Pero el Señor la enunció, ¿no?, cuando se encontraba presente personalmente en este planeta con el fin de guiar a la humanidad. O sea, el Señor habló este Srimad Bhagavad Gita. Entonces, la palabra Dharmakshetra, como había explicado anteriormente, es un lugar donde se celebran rituales religiosos. Es significativo porque la suprema personalidad de Dios estaba presente al lado de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Dhritarashtra era el padre de los Kurus y estaba profundamente dudoso respecto a la posibilidad de la victoria final de sus hijos. En su duda, entonces les preguntó a su secretario Sanjaya: ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? ¿No? Estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de su hermano mayor Pandu se encontraban reunidos en para la consumación de la guerra. Sin embargo, esta pregunta es muy significativa. Nos dice Srila Prabhupada que esta pregunta es muy significativa porque Dhritarashtra, él no deseaba una componenda, él no deseaba que se arreglaran entre los hermanos y los primos, sino que él lo que quería era estar seguro del destino que habrían de correr sus hijos en el campo de batalla, debido a que la batalla iba a efectuarse en Kurukshetra, lugar que en otra parte de los Vedas es mencionado como un lugar de adoración para los habitantes del cielo. Dharmakshetra, el lugar, Kshetra es lugar, Dharma, el lugar de peregrinación,
el lugar donde se ejecutan actividades religiosas, ocupaciones religiosas. Se llama Dharmakshetra. Entonces, Dhritarashtra se puso muy temeroso acerca de la influencia de este lugar sagrado en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que esto tendría una influencia favorable para Arjuna y los hijos de Pandu, ya que esta familia eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un discípulo de Vyasa, ¿no? Perdón, yo dije nada, Vyasa. Sanjaya era un discípulo de Vyasa, ¿no? Vyasadeva. Así que por la misericordia de Vyasadeva, era capaz de ver el campo de batalla de Kurukshetra, aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó a él acerca de la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecían a la misma familia, eran primos, realmente eran primos hermanos, ¿no? Pero como en toda familia, hasta las mejores familias hay problemas, dicen, ¿no? Pero aquí queda al descubierto la mente de Dhritarashtra. Deliberadamente, Dhritarashtra proclamó solamente a sus hijos como Kurus, apartándolos a los hijos de Pandu de la herencia familiar. Y leen el Mahabharata, va a encontrar de que Pandu murió o dejó el cuerpo cuando era bastante joven y dejó a sus hijos, a los Pándavas, y porque Pandu era el rey y su hermano Dhritarashtra era mayor que Pandu, pero era ciego, por lo tanto no podía tomar el reino. Pero cuando murió Pandu, los hijos de Dhritarashtra los hijos de Pandu quedaron bajo el resguardo de los hijos de Dhritarashtra, y Dhritarashtra, siendo el hermano mayor, pues los cuidaba, pero siempre Dhritarashtra no quería que sus hijos tomaran cargo del reinado, y Duryodhana, que era el hijo mayor de Dhritarashtra, pues se encargó de querer quedarse con el reinado, y por eso llegaron hasta este punto de haber una guerra entre la familia, una guerra. Así que Dhritarashtra entonces deliberadamente proclamó solamente a sus hijos como Kuru, apartando a los hijos de Pandu de la herencia familiar. Así se puede comprender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se eliminan las plantas innecesarias, asimismo, desde el mismo comienzo de estos temas, se esperaba que en el campo religioso de Kurukshetra, donde el padre de la religión, Sri Krishna, estaba presente, se extirparía a las plantas indeseables, tales como el hijo de Dhritarashtra, llamado Duryodhana, y otros, y que el Señor instalaría a las personas completamente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Este es el significado de la palabra Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Los hijos de Dhritarashtra eran 100 y los hijos de Pandu eran 5, ¿no? Así que así comienza este gran Bhagavad Gita, que contiene 700 versos, y es la conversación entre Krishna y Arjuna. Así que vamos a ir viendo poco a poco por qué, como dije anteriormente, aún entre las mejores familias hay problemas, y Duryodhana pues era más materialista, completamente materialista, ¿no? Y envidioso de los hijos de Pandu. Siempre tuvieron ese recelo desde joven. En varias ocasiones Duryodhana y Dhritarashtra, su padre, trataron de matar a los Pándavas, a sus propios primos hermanos, sobrinos, también, o sea, sobrinos de Dhritarashtra y primos hermanos de Duryodhana, ¿no? O sea, así que
siempre en varias ocasiones los quisieron matar, en varias ocasiones los mandaron a quemar la casa, los mandaron a envenenar, a diferentes tipos de asesinatos que tuvieron en contra de los Pándavas, tratando de asesinarlos, matarlos de diferentes maneras. Entonces, este primer verso es importante desde el punto de vista tanto religioso como material, porque se puede ver el apego al mundo material, pensando de que uno es este cuerpo, por lo tanto normalmente una persona materialista, completamente materialista, funciona o está en función de yo y lo mío. Así que vamos a ver, yo y lo mío, y así comenzamos este glorioso Srimad Bhagavad Gita. Y para darnos un pequeño para ver qué pasa en la próxima, Sanjaya dijo: oh rey, en el segundo verso dijo: oh rey, después de mirar al ejército reunido por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana vino a su maestro y comenzó a hablar las siguientes palabras. Y dice, significado por su divina gracia, por hacer Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Y aquí Srila Prabhupada nos dice de que Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía perfectamente que sus hijos eran igualmente ciegos en asuntos de religión, y estaba seguro de que nunca llegaría a un entendimiento con los Pándavas, quienes eran todos personas piadosas desde su nacimiento, y aún así él tenía dudas respecto a la influencia del lugar de peregrinación, y Sanjaya pudo entender su motivación al preguntarle acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, él quería alentar al abatido rey, y así le advirtió que sus hijos no llegarían a ninguna transigencia debido a la influencia del santo lugar. Por lo tanto, Sanjaya le informó al rey que su hijo Duryodhana, después de ver el despliegue militar de los Pándavas, vino ante el general en jefe Dronacharya para informarle acerca de la verdadera posición. Aunque se menciona a Duryodhana como el rey, no obstante, debido a la seriedad de la situación, él tuvo que recurrir al comandante. Por lo tanto, para ser político, él era muy apto, pero su apariencia de diplomático no podía ocultar el temor que sentía al ver la disposición militar de los Pándavas. ¿Cómo se llama? Duryodhana, el ejército de Duryodhana consistía en 18, eran 18 falanges, y el ejército de los Pándavas eran 8 falanges nada más. Así que imagínense el poderío militar que tenía Duryodhana al poderío militar que tenían los Pándavas. O sea, de un aspecto materialmente hablando, Duryodhana, pues, ellos se sentían tan seguros de que iban a poder acabar con los Pándavas. Más ellos aún, porque Duryodhana sabía de que Krishna era la suprema personalidad de Dios, ¿no? De acuerdo al Mahabharata. Pero aún así, viendo que Krishna, la suprema personalidad, estaba presente y estaba arriando los caballos de Arjuna, aún así él pensaba que él iba a ganar la batalla. Así que y él se fue, ¿no? Fue a ver al comandante en jefe, que era Dronacharya. Dronacharya era el comandante en jefe del ejército de los Kurus, ¿no? Y fue, ¿no?
tratando de alentar a Dronacharya, pero también con mucha política. Le dijo varias cosas que vamos a ver adelante, mucha política, ¿no? Ya que aquí Srila Prabhupada nos indica también de que él era muy político, que él era muy acto, pero aún así él tenía mucho temor, porque el temor, él sentía ese temor al ver la disposición militar de los Pándavas, apenas que tenían un ejército más pequeño de 8 falanges, y Dronacharya, el comandante en jefe de Dronacharya tenía a su disposición 18 falanges. No, eran unos cuantos millones. Más adelante, déjenme recordarme cuántos millones son 8 falanges y 18 falanges, no me acuerdo ahorita, pero eran unos cuantos millones. Bueno, se dice que en esa batalla murieron alrededor de 6 millones de personas. Porque sí, como 6 millones pero solamente eran soldados. Ahí en ese tiempo no peleaban, no se mataba a los niños, ni a los viejos, ni a las mujeres, aunque había mujeres que eran guerreras también, ¿ya? Pero en general no se mataban, no había niños, ni mujeres, ni viejitos muertos. Porque como se dijo anteriormente, ellos estaban en un lugar específico, que era Dharmashet, que era Dharma, como le dice aquí en este verso, Dharmashete Kurukshetra. Es un lugar específico donde los ejércitos se encontraban ahí, mano a mano, como dicen, mano a mano, y ellos peleaban mano a mano ahí. No había y eso que tenían armas nucleares, que eran, ahí vamos adelante. Sí. Aquí en el Bhagavad Gita no habla, pero tenían armas no nucleares como la de hoy, que es una ovija, misil que tira, no, eran mentalmente tenían tantos poderes que podían tirar una flecha con un mantra, y esa flecha con un mantra iba directamente a donde ellos la mandaban, no mataban a media humanidad, sino que donde ellos mandaban, ahí habían armas también nucleares, ¿no? Como por ejemplo hubo un caso de que ¿cómo que se llamaba este? Había uno que trabajaba al final de la batalla de Kurukshetra. Vino Ashvatthama y mató a los hijos de Draupadi mientras estaban durmiendo, y después se corrió, y Ashvatthama, se va a hacer el cuento rápido, y Ashvatthama tiró un arma nuclear, pero él podía tirarla, pero no podía contrarrestarla. Y entonces Arjuna le preguntó a Krishna, y Krishna le dijo a Arjuna, no, tira la tuya. No, o sea, con mis palabras estoy explicando esto. Tira la tuya. Arjuna tiró su arma nuclear y después la contrarrestó por llamar a la arma nuclear de nuevo para atrás, y así pudo contrarrestar la arma nuclear que tiró Ashvatthama. No, porque cuando Ashvatthama tiró su arma nuclear, había iluminado todo el espacio, porque iba a acabar con media humanidad. Y entonces Arjuna tiró su arma nuclear y pudo contrarrestar el arma nuclear de Ashvatthama. Pero bueno, estamos en el primer verso. Este capítulo del Srimad Bhagavad Gita no tiene mucha filosofía, vamos a estar viendo aquí qué fue lo que dijo qué fue lo que dijo el otro, o sea, el temor que tenía Duryodhana, el rey hablando, y Dronacharya, por ejemplo. Dronacharya era también enemigo, era Dronacharya, que era el comandante en jefe, tenía enemigo al papá del comandante en jefe de los ¿cómo se llama? De los Pándavas, ¿no? Así que hay ciertas historias entre medio que uno puede ver qué fue lo que estaba pasando aquí. Así que bueno, no quiero hacer esto mucho más largo, ya son media hora. Así que llegamos hasta el segundo verso. Vamos a continuar el segundo verso mañana. Hare Krishna, que pasen un buen día.